8:21 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por aquí, por Playtop Radio. Recuerden, @Playtop Radio en todas las redes sociales, en Twitter y en Instagram, para que compartan con nosotros, para que encuentren allí el link de la página web y así escucharnos por la vía digital hasta las 9 de la mañana, César, como todos los días. Sí, señor. Sí, señor. Estamos aquí activos y pues con noticias, con actualizaciones y de vez en cuando hablamos de juntas de condominio, que eso nos encanta. ¿Extrañas la tercera hora que todavía no hemos tenido, pero que está planificado? O sea, ¿te gustaría? Pero por supuesto, mientras más podemos estar al aire, más temas de conversación mejor. Y no solo eso, sino que estaríamos de vuelta a la cabina. Ya no solo no mesas coco, sino que estaríamos todos en cabina. Perfecto, bueno. Extraño. Mientras tanto, César, toca aprovechar el tiempo, así que ya vamos a recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Joseph Cañas, preparador físico venezolano con experiencia en la Vinotinto, además en la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país. Joseph, profesor, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera, le saludan César Kensen y quien le habla Anthony Avellas, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Anthony y César. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá, de compartir con ustedes y bueno, desde Brasil les mando un fuerte abrazo. Profesor, el gusto es nuestro, un verdadero honor y preguntarle, bueno, ¿cómo lleva el tema de la cuarentena, no, en el vecino país? Pues bien, estamos tratando con salud, que es lo importante, mantener la tranquilidad y tener paciencia mientras pasa todo. Acá, gracias a Dios, cuento con la presencia de mi familia, mi esposa, mis 2 hijos y bueno, ha podido ser un poco llevadero a pesar de que hay días que pegan un poco más que otros, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos salud y estamos juntos, que es lo importante. Así es, tal cual como usted dice. Profesor, lo queríamos contactar el día de hoy porque lógicamente se está hablando de muchos temas en torno al regreso de la actividad del fútbol profesional. La Bundesliga ya parece que completó satisfactoriamente la prueba piloto, ya han disputado alrededor de 3 jornadas, va a continuar hasta que termine el campeonato sin mayores contratiempos en caso de que no haya ningún contagio, pero uno de los temas que se ha evaluado también sobre la marcha y que de hecho era una de las preocupaciones previas también es el estado físico de los jugadores y las posibles lesiones que esto acarrearía, las lesiones musculares, por reanudar de manera tal vez abrupta otra vez el ritmo competitivo de alta intensidad, como sabemos además que es en las ligas top de Europa. ¿Hay alguna información, por ejemplo, que hubo 14 lesionados en la jornada de reinauguración de la Bundesliga entre la primera y la segunda división? Hubo también 18 lesiones musculares en esa mini pretemporada previa que se hizo en Alemania. Entonces queríamos conocer su perspectiva profesional sobre este tema. ¿Era inevitable que sucediera esto? ¿Ese es el precio que se está pagando por volver? Sí, ciertamente al haber tanto tiempo entre la finalización o la paralización de las ligas y el reinicio de los entrenamientos y el inicio del aspecto competitivo, obviamente condiciona totalmente lo que es el tema de lesiones musculares, ¿no? Se ha creado por ser tanto tiempo, en algunos lugares ha sido 7 u 8 semanas, en algunos 9 que ha habido el parón por el tema coronavirus. Ha habido unas desadaptaciones bastante importantes en el organismo del jugador de fútbol. Por ende, se prevé que ese índice lesional se vaya en franco aumento, puesto que se producen ciertas desadaptaciones, como ya lo dije en el principio, a nivel sobre todo de composición corporal, en el sistema cardiorrespiratorio, en el sistema neuromuscular y tendinoso del jugador de fútbol como tal. Entonces, este inicio con el piloto que está haciendo Alemania deja muchos análisis que hacer, ¿no? Me llamó poderosamente la atención que haya lesionado sobre todo en los calentamientos precompetitivos de los partidos. Sí. De hecho hace poco un jugador argentino, no recuerdo el nombre, sufrió una ruptura en el tendón del recto anterior del muslo. Entonces, fíjate, ha habido muchas afectaciones, sobre todo a nivel neuromuscular y tendinoso. Esto se debe por ese largo periodo de falta de actividad en ritmo competitivo. ¿Qué sucede? A pesar de que todos los clubes, hablé con varios preparadores físicos de la Liga Española, sobre todo el del Granada y el del Español de Barcelona, que son conocidos gracias a la selección,
Y ellos desarrollaron un plan de trabajo bastante interesante para estos días de de encierro por coronavirus, inclusive de desplazar material, cintas de correr o bicicletas ergométricas para la vivienda de los jugadores. Sí, y se desarrollaron sesiones de trabajo controladas a través de sistemas de monitorización de carga interna como el Polar o el Fitbit y percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces se hizo un protocolo bastante importante, sobre todo en la Liga Española, para tratar de mantener las condiciones físicas de los jugadores. ¿Qué sucede? Que a pesar de que se hizo ese gran esfuerzo, se estaba trabajando con el mínimo, o sea, se estaba haciendo el mínimo necesario para tratar de mantener algunas capacidades y cualidades físicas del jugador, ¿sí? Pero sabemos que se pierde mucho en el sistema, en el aspecto de la especificidad del entrenamiento. Por ende, cuando se regrese a la actividad como se está realizando y empiecen a tener estímulos de aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, saltos, frenos, disputas, la carga más importante la va a llevar el sistema muscular. Sí, claro. Por ende, sí, profesor, va a haber una gran influencia en lesiones musculares, sobre todo a nivel de posterior isquiotibial, aductor y cuádriceps. Precisamente de algo de esto quería preguntarle. Muchas personas que nos escuchan y que pues están viendo el regreso a la Bundesliga, el posible regreso a otras ligas, les hablan sobre el calentamiento, la preparación física previo a los partidos y aquellos que digamos no son tan conocidos de la materia deportiva dirán, bueno, pero oye chicos, pero que hagan un entrenamiento, que troten un poquito en el estacionamiento antes de lanzarse al campo y ya. No entienden a lo mejor la diferencia entre un entrenamiento, un calentamiento de una persona regular con trabajo pues acostumbrado en oficina y todo lo demás a lo que es un atleta de alto nivel. Para aquellas personas que no entienden mucho de la materia, ¿podría explicarnos más o menos cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tan importante es un calentamiento o cómo podrían ser una preparación ideal para un jugador previo a un partido? Bueno, primero hay que definir una cosa, ¿no? El calentamiento que hacemos nosotros, las personas regulares, las personas de a pie, las personas sedentarias, antes de comenzar alguna actividad, la principal diferencia con el atleta de alto rendimiento es el nivel de preparación que tiene cada uno para ejecutar la actividad. Sí. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cada preparador físico de cada liga, de cada club, de cada equipo tiene una estructura, una forma de acuerdo a su estructura de trabajo. Entonces lo que yo te puedo decir aquí es lo que yo he desarrollo en mis trabajos, en mis entradas en calor previo a los partidos, de acuerdo a mi metodología y la metodología del cuerpo técnico. Entonces, para no generalizar y decir todos los preparadores físicos hacen esto y esto. Pero sí hay un patrón, algo que se repite en todos los preparadores físicos, y es que generalmente se hace dentro del camerino una preactivación o una activación previa, ¿sí? Que conlleva elongaciones de diferentes tipos, pasivas, dinámicas. Muchos utilizan activaciones glúteas a través de minibandas que se colocan en las rodillas o en los tobillos, es normal. Posteriormente en el campo se hace una movilidad articular de entre 1 minuto y medio a 2 minutos y medio, libre, ¿sí? Con diferentes movimientos que ya están con patrones de movimientos ya establecidos por el futbolista, ¿sí? Que no es solamente trotar 10 minutitos allí y arrancar a trabajar. Posteriormente se utiliza ya el implemento, se hacen tanto rondos pequeños, rondos medianos, espacios reducidos, donde se enfrentan 8 contra 2, 7 contra 3, 5 contra 5, 4 versus 4 más 2 comodines. Eso generalmente tiene un tiempo estipulado entre 5 a 7 minutos, ¿no? de ese trabajo. Posteriormente, otra de las fases que se desarrollan es el tema de activación de fibras rápidas a través de ejercicios de pliometría y velocidad. Y yo tengo la costumbre por finalizar el trabajo con remates al arco con finalizaciones con portero y cambios de frente para los defensores centrales y laterales. Entonces, líneas generales son entre 15 y 20 minutos de calentamiento, donde
hay muchos trabajos específicos de acuerdo a lo que normalmente se trabaja, como son los espacios reducidos, los rondos, los trabajos con pelota y los trabajos en sprint, en velocidad. Generalmente ese es un protocolo que yo utilizo y lleva muchos aspectos que repiten muchos preparadores físicos. Profesor, ahora tomando en cuenta la coyuntura, el contexto y pensando en que la mayoría de los equipos se van a ver forzados a jugar partidos prácticamente cada 72 horas para cumplir con este calendario reagendado, este calendario reacomodado a las nuevas fechas disponibles. No sé si nos puede hablar un poco de cómo debería ser la planificación de esos entrenamientos entre partidos. No sé si hay la posibilidad, por ejemplo, de implementar una planificación de carga o si en su defecto más bien se busca que sea entrenamientos regenerativos porque ya el esfuerzo físico en los partidos es mayúsculo, es importante y además con el valor agregado o con el condicionante de todo lo que venimos hablando, ¿no? La pausa previa del confinamiento, del encierro, que aunque hagan algunos ejercicios físicos, pues puede haber ciertos indicios de sarcopenia, que usted me corregirá si estoy equivocado, pero bueno, es que el cuerpo en líneas sencillas, en palabras sencillas, sustituye el músculo por grasa. Específicamente, ¿qué se podría hacer en los equipos o cuál sería el escenario ideal para entrenar entre partidos? Me hiciste 5 preguntas en una. Sí, más o menos. Te iré respondiendo de acuerdo, me vaya acordando de cada una de las preguntas. Primero, hay que tomar en cuenta que cuando hay partidos cada 72 horas, generalmente aumenta la probabilidad de lesión en el jugador entre un 2 y 5 veces más las posibilidades de lesionarse, ¿no? Ahora, si a eso le sumamos el hecho que tienen 8 a 9 semanas sin entrenamiento específico de fútbol y aparte de eso le sumamos solamente 2 semanas a 3 semanas máximo de reacondicionamiento físico para comenzar la liga, es una mezcla bastante peligrosa, sobre todo para el jugador, ¿sí? El jugar cada 72 horas conlleva primero un desgaste físico y neuromuscular bastante importante, aparte del estrés que genera, pero ciertamente te lleva a reorganizar la estructura del entrenamiento. Todo va a depender de el tipo de metodología de entrenamiento que tenga el preparador físico del club. Si se basa más en métodos analíticos, en métodos integrales o globales, o si le gusta la periodización táctica o el microciclo estructurado. Todo va a depender de la estructura de trabajo que tenga el preparador físico, en este caso el cuerpo técnico como tal. ¿Qué sucede? Cuando hay tan poquito tiempo para preparar o recuperar un partido y preparar el siguiente, lo más importante son los procesos específicos de recuperación, ¿sí? Más allá de que haya que incorporar en esos procesos de recuperación o llevar al unísono a la mano el trabajo específico de los jugadores que no juegan, porque son, inclusive, yo creo que van a ser ahorita mucho más importantes los jugadores suplentes que los mismos inicialistas, porque siento que con estas modificaciones, por allí leí hace poco que hay algunas ligas que van a autorizar de 4 a 5 cambios por partido. Es así, sí. Para evitar que haya tantos lesionados, ¿no? Y que el rendimiento, el ritmo de juego se vea beneficiado y sea más llamativo. Entonces, importante tener con 2-3 días de recuperación, mantener bien preparado a los suplentes, porque creo que van a ser aspectos importantes para marcar diferencia en los partidos de liga, ¿sí? Cada quien, como te digo, puede utilizar diferentes metodologías de recuperación, desde la crioterapia, los masajes pre y post sesión de entrenamiento, los trabajos regenerativos, el contraste, los medios alternativos a través de la fisioterapia, botas de compresión, masajes, es decir, cada de acuerdo a sus posibilidades, cada club va a utilizar la mayor cantidad de herramientas de recuperación que tenga para poder sacar el máximo rendimiento en este poco tiempo. Creo que en algunas ligas queda alrededor de 11, 12 o 13 jornadas por finalizar. Están planteando buscar hacerlo hasta julio, agosto más o menos, y van a tener un corto periodo de descanso nuevamente para reiniciar nuevamente la preparación para la siguiente temporada. Entonces, creo que un jugador que se lesione
a nivel muscular en esta última fase ya de cierre de liga, va a prácticamente perderse todo lo que queda de liga por, obviamente, si te vas a recuperar de una lesión muscular, puede ser entre 2 semanas y 3 semanas. Es decir, te pierdes prácticamente todo lo que queda de liga, dependiendo de donde la vayas a jugar. Entonces creo que esos procesos recuperativos van a ser los más importantes actualmente en el proceso de recuperación. Ya habría que ver cómo va a ser la respuesta de los equipos españoles al momento de iniciar las ligas, que creo que próximamente van a arrancar, según han comentado algunos profes. Entonces, siento que esos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. No sé si me hizo falta responder alguna pregunta que venía intrínseca dentro de la pregunta macro. No, profesor, más bien qué pena con usted que percibió que eran 5 preguntas en una. Le agradecemos muchísimo toda su explicación, además con tanta carga de pedagogía para que la gente que es fanática del fútbol, pero que no conoce tanto sobre esta faceta de la preparación, que ahora tiene esta preponderancia porque se habla mucho en los medios de comunicación sobre las lesiones musculares, sobre el riesgo que implica esta reactivación después de 2 meses de confinamiento, pues para nosotros es muy valioso tenerlo usted en el programa de hoy para que nos explique sobre todo esto. Así que en líneas generales muy conformes, y agradecerle por el contacto y por el tiempo que compartió hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Anthony, César. Espero podamos repetir nuevamente esta charla después de haber visto la Liga Española. Podamos hacer algunos comentarios respecto a desde afuera y subjetivamente hablando de cómo se lleva esa liga. Vamos a esperar a ver cómo continúa la liga alemana, a pesar de que el fútbol alemán es un fútbol muy físico y con buenas estructuras de trabajo que tienen. Fíjate lo que sucedió con este inicio de liga. Esperemos a ver la siguiente y que podamos aportar más adelante a lo que es nuestro fútbol, que podamos, en base a lo que veamos en estas ligas, poder proyectar lo que pueda suceder también en nuestro fútbol venezolano. Siento que es un aspecto bastante importante y que debemos ser muy inteligentes al momento de agarrar las cosas buenas que se han desarrollado en otras ligas y poder adaptarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros, por lo menos a los amigos que jugamos de manera como fanáticos futbolito o fútbol, demostrarle a varios de mis amigos que tomarse un jugo de guayaba antes de jugar no es un entrenamiento ni una preparación física, cosa que es importante. Hay ciertos entrenamientos que hay que seguir. De verdad, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos, y esperemos que pronto lo podamos volver a tener en el programa. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Espero tengan un excelente día y fin de semana cuando comience. Igual. Gracias, profesor. Gracias por el contacto. Escuchábamos a Joseph Cañas, preparador físico venezolano, César, con experiencia en la selección nacional, en la Vinotinto de nuestro país, en el equipo de fútbol que nos representa a todos.